Ucrania está construyendo silenciosamente algo masivo a 2.000 kilómetros de sus propias fronteras para cerrar los puentes mediterráneos de Putin, y lo que está levantando es una plataforma de lanzamiento masiva diseñada para cortar la conexión final que alimenta la máquina de guerra de Putin. Durante años, Putin ha alimentado la guerra a través de su flota en la sombra por el Mar Negro, el Báltico y el Mediterráneo. Pero ahora el Mar Negro es el terreno de caza de Ucrania. Los puertos bálticos están paralizados por ataques de drones y los mares del norte están bajo bloqueo de Estados Unidos y Reino Unido. Solo quedaba un corredor seguro para la enorme flota fantasma de 1.300 barcos de Putin, la ruta que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Canal de Suez. Ahora Ucrania se está uniendo con Libia para cerrar este último corredor también. Kiev ya no está simplemente defendiendo su propio territorio. Está apuntando a las líneas vitales, rutas comerciales y la columna vertebral logística que alimentan la economía de guerra de Rusia a escala global. Y Libia sirve como plataforma de lanzamiento para esta estrategia. Ahora analizaremos cada capa de esta operación, desde las bases hasta los ataques, desde la estructura de la flota fantasma hasta las opciones cada vez más limitadas de Moscú, una por una. Según una investigación especial del medio francés RFI, fechada el 2 de abril de 2026, más de 200 oficiales y expertos ucranianos están operando en el oeste de Libia con la aprobación del gobierno de Trípoli. Bajo el acuerdo, Ucrania está proporcionando entrenamiento al ejército libio, particularmente en operaciones con drones. Se informa que las disposiciones a largo plazo incluyen cooperación en armamento e inversión en el sector energético de Libia. El personal ucraniano está actualmente desplegado en 3 ubicaciones diferentes en el oeste de Libia. La primera y principal base es la base aérea de Misrata. Aquí, los ucranianos están operando junto a fuerzas turcas, italianas, Deusaficom y una unidad de inteligencia británica. La segunda instalación está cerca de Melita, ubicada junto a uno de los complejos de petróleo y gas natural más grandes de Libia. Este sitio fue convertido en una base de lanzamiento de drones completamente equipada para el otoño de 2025. Se construyeron pistas de aterrizaje, infraestructura de comunicación y acceso directo al mar. La instalación parece estar diseñada tanto para drones aéreos como marítimos, particularmente el dron marítimo Magura F-5 de fabricación ucraniana, conocido por su alcance que supera los 450 kilómetros. La ubicación estratégica de Melita es digna de mención. Situada a solo 50 kilómetros de Trípoli, el acceso directo al mar permite que los drones se lancen desde la costa y alcancen el centro del mar Mediterráneo. La tercera instalación está ubicada en el cuartel general de la Brigada 111, cerca del aeropuerto de Trípoli, y sirve como un centro de coordinación entre expertos ucranianos y unidades del ejército del oeste de Libia. Esta instalación parece estar más enfocada en la planificación conjunta y el intercambio de inteligencia que en operaciones de ataque directo, y esta infraestructura ya ha sido utilizada. El primer ataque tuvo lugar el 19 de diciembre de 2025. El petrolero Kendil, navegando en el Mediterráneo a 250 kilómetros de la costa libia, fue golpeado por un dron naval. Se informa que el dron fue lanzado desde Misrata. Una fuente del SBU confirmó el ataque al Kyiv Independent, señalando que el buque fue alcanzado a más de 2.000 kilómetros del territorio ucraniano. Este fue el primer ataque conocido de un dron naval ucraniano en el Mediterráneo. El segundo ataque fue mucho más severo. El 4 de marzo de 2026, el Arctic Metagas que transportaba GNL a Port Said fue golpeado por un Magura B-5 lanzado desde Melita. La sala de máquinas se inundó y la propulsión se perdió por completo. El barco derivó sin control hasta la costa de Malta. Fotos aéreas tomadas el 15 de marzo mostraron que el barco seguía inmovilizado. Las autoridades portuarias libias se vieron obligadas a intervenir debido a los riesgos ambientales. Moscú calificó el ataque como terrorismo internacional. El gobierno libio permaneció en silencio y Ucrania no hizo comentarios. Pero el mensaje es claro. Ucrania ahora puede proyectar poder desde suelo africano hacia el Mediterráneo. Para entender por qué Ucrania está atacando barcos en el Mediterráneo, uno debe comprender qué es la flota fantasma de Rusia y por qué es tan crítica. La flota fantasma de Putin es una red extremadamente peligrosa que alimenta la máquina de guerra rusa. Consiste en más de 1.300 petroleros envejecidos registrados a empresas fachada, cambiando constantemente de nombres y banderas, apagando señales de rastreo y transfiriendo carga de barco a barco en mar abierto para ocultar su origen.
En septiembre de 2025, cuando las autoridades francesas abordaron el petrolero Boracay, encontraron a 2 miembros de seguridad rusos a bordo. Uno de ellos un exoperativo del grupo Wagner, cuyas funciones eran asegurar que el barco cumpliera con las órdenes de Moscú y recopilar inteligencia. Este secreto se lleva a cabo de manera sistemática y deliberada. El Mediterráneo es un corredor crítico para esta flota. Los petroleros que transportan crudo ruso y gas natural licuado pasan por el Mediterráneo desde los mares Báltico y Negro, llegando a los mercados asiáticos, principalmente China e India, a través del Canal de Suez. El barco de gas natural licuado que fue atacado estaba precisamente en esta ruta. Interrumpir este corredor hace más que solo dañar barcos individuales. Aumenta los costos de seguros, obliga a tomar rutas más largas y crea incertidumbre en toda la cadena logística que alimenta la economía de guerra de Rusia. Occidente también tiene sus propias contramedidas, incursiones en barcos, incautaciones y bloqueos. Sin embargo, a pesar de todas estas incautaciones legales, la mayoría de la flota sigue activa. Rusia continúa realizando aproximadamente entre el 30 y el 40% de sus exportaciones de energía utilizando estos barcos. Es por eso que el enfoque de Ucrania es fundamentalmente diferente. Destrucción física mediante ataques con drones dirigidos a los propios barcos en lugar de procedimientos legales. Los ataques de Ucrania en este corredor desde Libia también están generando dudas sobre la última ruta segura de la flota. Pero la presión sobre la flota en la sombra no proviene únicamente de Ucrania. La elección de Libia como base operativa no es una coincidencia. El país ha estado dividido desde 2011. En el oeste, el gobierno de Dbeybe, respaldado por Turquía y Occidente. En el este, Haftar, respaldado por Rusia. El Cuerpo de África de Rusia está estacionado en el este, con un estimado de 2.000 efectivos. Las transferencias de equipo desde las bases de Tartus y Hmeimim en Siria a Libia se aceleraron tras el colapso del régimen de Assad. Mientras tanto, Ucrania se ha posicionado en el lado opuesto de esta ecuación, llevando a cabo operaciones desde el territorio de Beybej a cambio de entrenamiento de drones y experiencia militar. El despliegue conjunto en Misrata con Africom, fuerzas turcas, italianas y británicas, estacionadas lado a lado, indica que Occidente al menos está al tanto de esta presencia. Rusia en el este, Ucrania en el oeste. Libia es una imagen reflejada, y este espejo muestra que la guerra entre Rusia y Ucrania ha adquirido ahora una dimensión intercontinental. El despliegue en Libia señala un cambio cualitativo en la naturaleza del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por primera vez, Ucrania parece estar llevando a cabo operaciones ofensivas contra activos económicos rusos desde el territorio de un tercer país. No objetivos militares en las líneas del frente, sino barcos comerciales que alimentan la economía de guerra del Kremlin. Esta transformación tiene varias dimensiones. La primera es la expansión geográfica. El alcance operativo de Ucrania se ha extendido desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo, a más de 2.000 kilómetros más allá de sus propias fronteras. Cuando el dron marítimo Magura V5 se combina con bases avanzadas en Libia, le da a Kiev la capacidad de amenazar el comercio marítimo ruso en todo el este del Mediterráneo. El aspecto más crítico de esto son los accesos al Canal de Suez, el estrecho punto de estrangulamiento por el que deben pasar el petróleo crudo y el gas natural licuado rusos para llegar a los compradores asiáticos. Port Said, el objetivo del buque de GNL, atacado mientras estaba en marcha, se encuentra en la entrada mediterránea del Canal de Suez. La capacidad de atacar barcos que se acercan a este punto de tránsito convierte toda la ruta de tránsito del Mediterráneo oriental en aguas disputadas para la logística energética de Rusia. En segundo lugar está la guerra económica. Cada ataque exitoso aumenta los costos operativos de los buques de la flota fantasma. Las primas de seguro por el riesgo de guerra en el Mar Negro para los petroleros rusos ya han aumentado a aproximadamente 1% del valor del barco. Los ataques en el Mediterráneo podrían extender aumentos similares a una geografía mucho más amplia. Si los operadores de la flota fantasma enfrentan amenazas de drones tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo, la economía del modelo de evasión de sanciones de Rusia podría verse significativamente alterada. La declaración de Zelensky de que la presión internacional coordinada ya ha detenido al 20% de la flota fantasma apoya esta tendencia. Los ataques físicos de Ucrania lanzados desde Libia añaden una dimensión nueva y muy diferente a esta presión. Tercero, la dimensión africana. La presencia de Ucrania en Libia no es un movimiento aislado. Parece ser parte de una estrategia más amplia destinada a contrarrestar la influencia de Rusia en todo el continente. A través de su cuerpo africano, Moscú ha expandido su presencia en la región del Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, así como en Sudán y la República Centroafricana.
En estos países, los asesores militares y mercenarios rusos se han convertido en las fuerzas de seguridad de los regímenes locales, y a cambio, Rusia ha obtenido derechos de minería, concesiones energéticas y acceso a bases estratégicas. La participación militar de Ucrania en Libia puede interpretarse como un intento de desafiar el dominio ruso en África, utilizando capacidades asimétricas en lugar de fuerzas convencionales. Informes de que Kiev ha establecido contacto con rebeldes en países del Sahel también sugieren que esta estrategia puede no estar limitada a Libia. Cuarto es el riesgo ambiental. Los barcos de la flota fantasma suelen operar como naves antiguas, mal mantenidas, sin seguro adecuado o certificaciones de seguridad. Un ataque con drones a una embarcación de este tipo en las concurridas rutas marítimas del Mediterráneo podría provocar un gran derrame de petróleo, afectando las costas desde Libia hasta el sur de Europa. La deriva incontrolada del buque tanque de gas natural licuado golpeado hasta que las autoridades libias intervinieron resalta la delgada línea entre un ataque exitoso y un desastre ambiental. Moscú reaccionó con dureza a las revelaciones libias, calificó el ataque como terrorismo internacional y culpó tanto a Ucrania como a la inteligencia británica. Meses antes de la investigación de RFI, en octubre de 2025, Moscú ya había acusado al gobierno de Medvedev de apoyar a grupos ucranianos. La pregunta clave es, ¿cómo responderá Rusia? Moscú tiene varias opciones, pero ninguna está exenta de complicaciones. El comando africano podría ejercer presión sobre Trípoli a través de las fuerzas de Haftar, pero un ataque directo en el oeste de Libia desencadenaría un conflicto mayor con Turquía y la OTAN. Rusia podría intentar atacar posiciones ucranianas en Libia, pero atacar instalaciones que albergan personal turco e italiano sería una escalada extremadamente arriesgada. La presión diplomática a través de la ONU es posible, pero dadas las actuales balances geopolíticas, parece poco probable que dé resultados. Los riesgos para Ucrania también son significativos. Realizar operaciones desde un estado fragmentado y un gobierno dividido significa que el terreno político podría cambiar rápidamente. Si Medvedev cae o se alcanza un compromiso con Haftar, todo el despliegue avanzado de Ucrania podría estar en peligro. La dimensión legal internacional también es controvertida. Lanzar un ataque contra buques civiles con bandera en aguas internacionales desde el territorio de un tercer país cae en un área gris legal. Y el desastre ambiental causado por el hundimiento de un petrolero o un buque de GNL en el Mediterráneo podría desencadenar una seria reacción política de las naciones costeras europeas. Un derrame de petróleo que amenace las costas de países como Italia, Grecia y Malta podría alterar completamente la ecuación política. En conclusión, la guerra entre Rusia y Ucrania ya no se limita a las trincheras de Europa del Este y las rutas marítimas del Mar Negro. Con más de 200 efectivos operando supuestamente desde 3 bases en el oeste de Libia, Ucrania parece haber abierto un nuevo frente, uno que apunta a la flota fantasma que financia la maquinaria de guerra de Rusia. Se han llevado a cabo 2 ataques. La infraestructura está en su lugar. La alineación geopolítica entre Kiev, Trípoli, Ankara y los servicios de inteligencia occidentales parece estar apoyando la continuación de estas operaciones. Y la flota fantasma de Rusia, ya sacudida por las incautaciones legales occidentales y la presión de las sanciones, ahora enfrenta una amenaza física en un corredor que antes consideraba seguro. Este desarrollo también revela un panorama más amplio de la naturaleza de la guerra moderna. Ucrania puede inutilizar petroleros de varios millones de dólares con drones marítimos que cuestan solo unos pocos miles de dólares, al igual que los ataques con drones en el mar Báltico paralizaron puertos rusos. La lógica de la guerra asimétrica es la misma en todas partes, infligir un daño masivo a bajo costo, logrando resultados estratégicos masivos con pequeñas plataformas. Y esta lógica ahora se extiende desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y la costa africana. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.